Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos en este caminar nuestro, cómo el Señor se nos presenta y nos regala siempre su evangelio. Lucas divide en dos partecitas su teología. La teología de Lucas, la parte de Jesús en el accionar, el segundo momento que decimos en que Dios envía a su Hijo. Y el tercer momento en que encontramos la fuerza del Espíritu Santo, que trabaja ahora en la comunidad. Estábamos leyendo el capítulo 2, del 42 al 47. Nosotros veíamos como consecuencia en el versículo 44, todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. En este versículo 44, como les estaba diciendo, viene a ser la consecuencia de esta primera comunidad cristiana que vive el hecho de reunirse con asiduidad, decíamos, la escucha de la palabra de Dios, el escuchar la enseñanza, es decir, los apóstoles, es decir, los que son enviados porque hicieron un discipulado, participar en la vida común. Y esta es la común unidad, es decir, buscamos nosotros cómo vivir juntos, cómo vivir en los principios, propuestas del Evangelio, la vida común, que no es fácil, ¿verdad? La vida de comunidad. Porque cada uno de nosotros tiene su diversidad y tiene sus cualidades y riquezas, ¿verdad? Pero en un momento tenemos que ensamblar nuestras riquezas, todo lo que el Señor nos ha dado para que podamos construir, ¿verdad?, esta comunidad. Luego también hablábamos de la fracción del pan. Cuando hablamos de la fracción del pan, estamos diciendo que es el compartir la propia vida, lo que somos nosotros. Cuando estábamos hablando que también se comparte la oración es el elemento esencial en la vida cristiana para poder sensibilizarnos. La sensibilización, lo sensible es hacernos poner, ¿verdad?, de rodillas, decimos nosotros, porque nos volvemos sensibles. Y la sensibilidad también lo comparábamos cuando hablamos de las bienaventuranzas, según San Lucas también, capítulo 6, que nos habla, felices los que lloran. El tercer elemento, felices los que lloran. Bueno, pero llorar significa que somos sensibles, ¿entienden? No es un llorar, no, pero en el sentido de que sos sensible entonces a la necesidad de tu hermano. Y eso te afecta, te toca,
te preocupa, porque sabes que este es un compromiso de todos. La inmondajá, la inyapúa, la oporomondá, todas esas, esos son insensibles. Esos son insensibles. Es decir, por eso justamente te está diciendo felices los que lloran, porque ellos reirán. Pero, ¿qué quiere decir el reír también, queridos hermanos? El reír quiere decir que en la medida en que nosotros compartimos nuestra vida, nos sale desde adentro, vivimos desde adentro, lo sentimos desde adentro. Y esto quiere decir, los que lloran después se reirán. Ese reírse desde el interior, ese reírse desde lo más profundo de la propia existencia, la propia vida. Y después continúa el 43, decíamos, un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Realizaban muchos prodigios y signos. Nos llama a nosotros, nos toca a nosotros y nos dice a nosotros, queridos hermanos, que cuando realizamos muchos prodigios y signos, nos está hablando directamente a nosotros sobre algunos elementos esenciales. ¿En qué consiste, queridos hermanos, estos prodigios y signos? Justamente significa para nosotros el hecho de prodigios y signos, significa que nosotros lo mostramos. Se ve, se siente, oye ya. Estos son los prodigios y signos, queridos hermanos. Y después continúa diciendo, todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Jamás, queridos hermanos, y esto ténganlo así como suena, por cierto, jamás vamos a compartir una migaja con los demás si no somos sensibles, si no somos capaces, ¿verdad?, de despojarnos, si somos avaros, si no somos generosos, si el Señor no nos toca el corazón. Jamás vamos a compartir con los demás. Vamos a estar siempre encerrados, vamos a estar siempre entonces ahí angurrientos por lo nuestro. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este viernes el Papa recibió la visita de un grupo de jóvenes italianos pertenecientes a un campamento. Francisco entró en la sala clementina con su bastón y sin necesidad de ayuda. Tras el saludo del obispo, Francisco se dirigió a los jóvenes afirmando que han nacido en un mundo cada vez más secularizado. Tuttavia, nel cuore umano non viene mai meno la sete di infinito. Anche dentro di voi, cresciuti con informatica, emergono le grandi domande di ogni tempo. Da dove veniamo? Che cosa c'è all'origine di tutto? ¿Qué senso ha la mia esistenza? Francisco añadió que interrogarse sobre la vida y los acontecimientos diarios es necesario. Una persona che soltanto vive dei risposti è una persona che è abituata a chiudere. Una persona che vive de domande è una persona abituata a aprire. E Dio ama le domande. También puso como ejemplo de santidad de los jóvenes al beato Carlos Acutis, un joven italiano que, pese a su corta vida, hizo de Internet un instrumento para acercar a Jesús sacramentado. Che Gesù vivo diventi la vostra vita. E riprendo quello di Acutis. Per favore, non siate delle fotocopie. Ognuno di voi originale. El Campamento Alfa es una iniciativa que nace de la diócesis italiana de Isernia y tiene por objetivo reunir a jóvenes italianos y de toda Europa durante una semana para hacer nacer nuevas amistades en el seno de la fe cristiana. Más de un año después de someterse a su operación de colon, el Papa Francisco nombró al enfermero coordinador de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, Massimiliano Strapetti, su asistente personal de salud. Tras la operación, el Papa rezó el Ángelus en el balcón del Hospital Gemelli y compartió su gratitud por los cuidados recibidos. Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale
e di altri ospedali. Lavorano tanto. El año pasado, en una entrevista con la cadena de radio española COPE, el Papa Francisco atribuyó a Strapetti el mérito de haberle salvado la vida. Describió cómo el enfermero, con 30 años de experiencia, insistió en que se operara. Strapetti trabaja en el Vaticano desde 2002 y viajó con el Papa a Canadá el mes pasado, cuando el Papa Francisco dijo que no podría viajar como en años anteriores. Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa o nel contrario pensare la possibilità di farmi da parte, ¿no? Es la primera vez que existe el cargo de asistente personal de salud en el papado. Buongiorno, bene, grazie per avermi ricevuto, è un onore per me, grazie. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico al Patriarca Metropolita de Moscú. Su nombre es Antoni Dvolokolamsk y le regaló al Papa un icono de San Serafín. Francisco le tiene una gran devoción. Nella mia sala da letto ho la reliquia lì nel comodino di San Serafino. Ecco, il 1 agosto abbiamo festeggiato la memoria di San Serafino e per questo le ho portato questa icona. Por su parte, Francisco le regaló un grabado de los jardines vaticanos. El Papa se despidió del metropolita pidiéndole que rezara por él. El Patriarca Metropolita de Moscú es el equivalente al ministro de Exteriores de la Iglesia Ortodoxa rusa. Antoni Dvolokolamsk sustituye desde junio al metropolita Hilarión, conocido por su carácter aperturista. Este encuentro entre el Papa y el metropolita de Moscú ha tenido lugar antes del viaje de Francisco a Kazajistán. Sucederá en septiembre y en él coincidirá con el patriarca Kirill, actual cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente
con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos en un momento, ¿verdad?, tan lindo en que se nos presenta la comunidad ideal. ¿Cómo vamos a formar la comunidad ideal? En Ñande Ave San Lucas. Según
el cardenal Martini, cuando hablaba de San Lucas, de toda esta teología dividida en 2 tomos, ¿verdad? Toda la parte de Jesucristo, la vida de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, la propuesta de Dios que se ha manifestado en la segunda persona, Jesucristo, y el cumplimiento de sus promesas. Ahora nosotros, en este tercer momento, la fuerza del Espíritu, Él les recordará todo lo que yo les dije y todo lo que ustedes tienen que hacer. Todo lo que ustedes tienen que hacer. Lucas es muy concreto, es una teología de acción, es una teología práctica. Pero para llegar a esa praxis, Marta, te afanan, de gore ya por ella, pope donde ella, cuaina, andere ella, cuay, que primero la parte de María, que es lo esencial y lo fundamental. María eligió lo esencial y lo fundamental, y ese no le será quitado, quiere decir al cristiano, no se le va a quitar lo esencial, que es primero el encuentro personal con Jesucristo, el encuentro personal con Dios. La ñandenda ya yujuiro peñan de yarabe, peñan de recobebe, hace formal y la lleva pues al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, queridos hermanos? Y el siguiente paso va a ser justamente la acción. El accionar no lo vamos a tener mientras no nos sensibilizamos y no lo tenemos a Dios en nuestro corazón. A pesar de que todos se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Pero para poner y hacer esto necesitamos de todo lo que ya dijimos anteriormente, ¿verdad? O sea que necesitamos primero sensibilizarnos, el temor de Dios, el respeto a Dios, la sensibilidad que nos viene justamente porque le amamos, le respetamos y le queremos a Dios. Y entonces, 2 puntos y viene el 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Queridos hermanos, aquí sí que nosotros nos encontramos en algo fundamental, esencial y fuerte. Queridos hermanos, aquí verdaderamente cuando estamos hablando de vendían sus propiedades y sus bienes. Vendían sus propiedades y sus bienes. Vender sus propiedades y sus bienes. Esto, queridos hermanos, es entender lo que nos dice el libro del Eclesiastés. Hevel, Hevelin, Vekol, Hevelin. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero no es la vanidad en cuanto que yo me considero un churro, soy la superstar, soy la ídolo, soy la jeponavea. No quiere decir ese vanidad. Vanidad de vanidades, en hebreo, Hevel, quiere decir todo es vano, todo es efímero, todo es pasajero, todo es agua de borraja y la gente. Agua de borraja. Te alañan niñe pona bebe la guarani vea tu ñande ya peago de ti jaguar aire. Jaguar aire. Es una forma bastante plástica, elemental y fundamental, como nosotros estamos diciendo. Pero ahí dice la Hebel. De ahí incluso viene el famoso nombre de Abel, ¿verdad? Abel es el hálito ahí, el bao. Miren y consideren un poco en la inmensidad del tiempo, de la existencia del hombre. Según la ciencia dice que el hombre como tal, ¿verdad? Cuando comienza, vamos a hablar un poco del sentido de la evolución, una de las teorías, ¿verdad?, de la creación del hombre o del hombre como tal cuando comienza, si viene del tronco, ¿verdad?, que se va desarrollando, va evolucionando, la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces más o menos 50 millones de años, 50 millones de años como existencia. 50 millones. Y en esa historia, se dan cuenta, nuestra vida, el que más vive, es solamente 80 años, 90, 100. Yo suelo asistir mucho, ¿verdad?, a los enfermos que están en los hospitales. Y cuando me encuentro ya con los enfermos, ¿verdad?, y ahí uno reconoce y se da cuenta de lo que es nuestra vida, de lo que somos nosotros, del Vao, del Hevel, es decir, de lo efímero, queridos hermanos, lo efímero verdaderamente que somos, como pasa nuestra vida. Nuestra vida es un pensá un poco en tu papá, pensá un poco en tu abuelo, pensá un poco en tu bisabuelo,
Pesan tu tatarabuelo, mira ya ojasama, ya pasaron, han pasado, ¿entendieron? Agoan ñande lo mismo, ñande ya sajina. Algunos cada vez ya estamos más cerca, ¿verdad?, del final de ese paso que estamos haciendo por la vida. Y esto es lo que nos enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios, a reflexionar. El temor de Dios quiere decir la sabiduría, en que nosotros reconocemos y decimos, mira un poco cómo nuestra vida es un hálito, un hebelín. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros, el Humaitá.
y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio, digamos así, o el caminar, el pensamiento de San Lucas. Qué hermoso que es la comunidad que se responsabiliza, la comunidad que camina, la comunidad que propone, ¿verdad? Los elementos básicos y elementales de la vida del hombre. Bueno, aquí hablábamos principalmente de esta comunidad en donde decíamos que vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. El vender las propiedades y los bienes. ¿Qué son las propiedades y qué son los bienes? San Lucas tiene también, ¿verdad?, en su evangelio el capítulo 12 y el capítulo 16, ¿verdad? El administrador, astuto. El otro que dice, bueno, aquí el Señor me bendijo con tantos bienes. ¿Qué voy a hacer de todo esto que este año he cosechado? Gracias ya al Señor. Entonces decimos, ¿dónde voy a acumular todo? ¿Viste? Ya estamos pensando, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Dónde lo voy a meter todo? Voy a derribar todo, voy a edificar grandes graneros y ahí los voy a acumular. Y después me voy a decir, échate a la cama y ponte a descansar, a vivir la vida gorda. Y sin embargo dice que el Señor en un momento le dice, ¿sabes qué? Sos un insensato. Ne entendéis te oí la grande, entendéis te oí la andere yerurea. Imagínense. Y entonces, ante esta situación, aquí se nos presenta, ¿verdad? Y nos está diciendo lo que sucede. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿sabes qué? Esta misma noche el Señor te pedirá la vida. Esta misma noche el Señor te va a decir,
quiero saber, a ver cómo estás viviendo y cómo estás utilizando tu vida. Bueno, cuando nosotros hablamos de propiedades y bienes, estamos hablando de todo aquello que es externo a nosotros. Entonces, sepamos ya esto. Todo aquello que nosotros podemos acumular, que no está mal, evidentemente, porque es el fruto del trabajo. Génesis nos dice con el sudor de tu frente, pero dijo con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Bueno, otro menos uno sandía, porque ¿saben qué? Aquí también tenemos que reflexionar y entender lo que está sucediendo, porque muchos se han enriquecido y se enriquecen, pero en forma ilícita. No, como dice aquí la palabra de Dios, con el sudor de tu frente. Y tenemos que ser honestos y tenemos que procurar verdaderamente entonces hacer bien las cosas, ¿verdad? Bueno, y en este camino de hacer bien las cosas, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros encontramos ese camino de nuestra felicidad, ¿verdad? Y entonces no nos aferramos a los bienes materiales, no nos aferramos a las propiedades, no nos aferramos a nada de estos bienes, ¿verdad? Sino que lo que nosotros estamos haciendo, en este caso, queridos amigos, es verdaderamente aferrarnos a la enseñanza. Eso sí que son elementos fundamentales a las propuestas del Evangelio. ¿Cuáles son estos bienes? ¿Cuáles son los elementos por los que nosotros tenemos que luchar, forzarnos, esforzarnos en acumular? ¿Se acuerdan? Otro pasaje que dice justamente no acumulen aquí en la tierra donde hay polilla y donde corroe, dice, los bienes que nosotros tenemos. Cuando comenzamos a acumular, entonces enseguida, de acumular, entonces, porque es en la misma naturaleza, es de la naturaleza y la naturaleza volverá. Así como nosotros mismos también somos de la naturaleza, somos Adán y a la Adama volveremos. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y así también los bienes, las propiedades. Esto es del mundo, esto es de aquí y esto seguirá siendo y esto permanecerá siempre aquí. En todo caso, pasarán de mano en mano. Bueno, veremos dónde acabará todo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno, quiere decir que aquí nosotros estamos buscando la equidad, estamos buscando que nadie pase ninguna necesidad. Nosotros estamos buscando la felicidad del hombre, la realización del hombre. En este caso podemos decir que la Biblia verdaderamente nos habla de un elemento intrínseco del corazón del hombre, de poner en común, de vivir en comunidad, de buscar todo aquello que le realiza el hombre, pero que lo realiza porque nosotros nos ayudamos. Nosotros nos realizamos porque los otros nos están ayudando. Incluso nuestra propia vida, queridos hermanos, para que nosotros lleguemos hasta aquí, no es que nosotros vivimos por vivir nada más, ¿verdad? Sino que nosotros vivimos gracias a la ayuda, gracias a la gracia de tantas personas, de una comunidad que nos acompaña, de una comunidad que nos regala elementos fundamentales para nuestra existencia. Y en la medida en que entendemos eso, ciertamente que después también nosotros vamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, si nosotros entendemos eso, queridos amigos, nosotros vamos a poder también entender lo que aquí están diciendo. Lo vendían todos, sus propiedades, sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo, queridos hermanos, hoy al leer Ezequiel capítulo 12, 1 al 12 nos dice, emigra a la luz del día. Iluminar a los demás. Me dirigió la palabra del Señor, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen los oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Tú, hijo de hombre, prepara el equipaje del destierro y emigra a la luz del día. A la mañana siguiente me dirigió la palabra y me dijo, hijo de hombre, no te ha preguntado la casa de Israel, el pueblo rebelde, ¿qué es lo que hacías? Pues respóndeles, soy señal para ustedes, lo que yo he hecho, se lo harán ellos, irán cautivos al destierro. Y así, queridos hermanos, la palabra del Señor que viene al encuentro. Ereta y Shbekwera, lleva Ejota de Mombe Uyuga, esa peata y Shbekwera, Emombe Upona Shbekwera, lo Ikota de Sekwera, acuerdo pena y no seré, sino ponen en práctica lo que yo les he ordenado, lo que yo les he dado como mandato, como mandamiento. Y estas son las consecuencias, queridos hermanos. En síntesis, lo que Ezequiel, esta fuerza de Dios, le está trayendo al pueblo es esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios está entonces a nuestras manos. Ya llevo ya en práctica.
pero todo depende de nosotros. Y por eso el Señor le vuelve a enviar a Ezequiel y le dice, bueno, vas a decir eso, pero si ellos no lo hacen, y bueno, consecuencia, el destierro. Destierro significa la falta total y absoluta de felicidad. Es perder a Dios. Y al perder a Dios nos perdemos a nosotros mismos. Perdemos nuestra brújula. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos la gracia, la fuerza del Señor que nos va hablando y que nos dice sobre todo la forma del obrar de la comunidad, la forma del obrar de cada uno de nosotros. Estamos hablando aquí sobre el vender, dice, sus propiedades, sus bienes y distribuir el dinero entre todos según las necesidades de cada uno.
Concluye diciendo, según las necesidades de cada uno. Y ahí entonces que cada uno utiliza como quiere y se adueña de todo. Bueno, porque se hay, porque se haya popea, porque se haya po amor, ¿verdad? Entonces, es aquí donde tenemos que mirar y decir, a ver, ¿cómo podemos comprometernos, ¿verdad? En esta distribución, cómo podemos vivir en esta equidad. Queridos hermanos, yo sé que no podemos hablar simplemente de una repartija, repartija del botín de la creación. Ya es ¿verdad? Porque estos temas son muy delicados, porque son muy complejos. Entonces, no es entenderlo literalmente, simplemente, y decir, bueno, esto se tiene que hacer así y basta. Porque en realidad, los bienes de la naturaleza, los bienes son de Dios. Eso ya sabemos, es el principio sine qua non, donde nosotros somos un puntito dentro de toda la creación. Y donde nosotros también tenemos la gracia de recibir ese regalo de Dios, usufructuando todo lo que Él nos ha regalado en la creación. El aire, la lluvia, el agua, ¿entienden? La tierra, el suelo, las plantas, los alimentos, los animales, todo eso lo usufructuamos, ¿verdad? El aire que respiramos, el sol. Bueno, con algo importante, la yaesha, mi allí, mi allí, papel, con la ñante, ya no me añade, y eso, el elemento básico. Pero después, con respecto a lo otro que tenemos que distribuir, decíamos, no se refiere entonces simplemente a una cuestión económica, a una cuestión de dinero, como nos dice muy bien en Laudato Si del Papa Francisco, ¿verdad? Cuando habla sobre esto, es maravilloso, ¿verdad? Porque hace una reflexión profundísima donde cada uno es responsable de la misma creación y dentro de la creación está el mismo hombre. Y que todos tenemos que cuidar la creación y por lo tanto todos tenemos que cuidarnos entre nosotros. El problema es cuando nosotros queremos adueñarnos y cuando nosotros pensamos que somos eternos y nos vamos a quedar aquí para siempre. No, nosotros no tenemos una mansión eterna aquí en la tierra. Eso sí lo tenemos ante Dios, ¿verdad? Pero no aquí en la tierra. Entonces por eso dice, lo distribuían y lo ponían, distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. En este caminar que hacemos hacia la vida de Dios, hacia la vida eterna, necesitamos nosotros poner a disposición, ¿verdad?, de la comunidad, poner a disposición de la gente todo lo que el Señor nos regala. Y tenemos que ser conscientes de esta realidad. Porque si yo hablo simplemente de cuestiones económicas, entonces enseguida muchos saltan y dicen, padre, pero yo no muy ignorante que esto, que aquello, no, aquí no estamos por eso hablando simplemente de una cuestión, ¿verdad?, directamente del money, ¿verdad?, sino que estamos hablando de una responsabilidad en el caminar y en el desarrollo de la comunidad. Porque entonces si hay gente ignorante, quiere decir que también estamos mal. Porque el ignorante de por sí, entonces me vas a decir luego, no va a poseer, claro, porque es tan ignorante, moviendo yo poco ahí, o sea, no es que no sabe hacer porque no sabe hacer, sino que porque no le dimos la oportunidad o no le ayudamos, no le acompañamos. O sea, la comunidad no le ayudó. La comunidad entonces le dejó de lado y no le dio esa oportunidad para que pueda salir y para que pueda realizarse. Entonces, cuando nosotros somos conscientes y cuando nosotros nos vamos ayudando, ¿verdad?, en salir a flote, en salir adelante, en procurar que exista ese mundo ideal, porque estamos hablando justamente aquí de una comunidad ideal. Hechos de los Apóstoles nos presenta aquí en el capítulo 2, del 42 al 47, la comunidad ideal. ¿Cómo tiene que ser esa comunidad pensada y querida por Dios? Se opera con la comunidad ideal.
hacia dónde nosotros estamos apuntando y cómo entonces tenemos que reflexionar para, en consecuencia, después obrar de una manera X, de una manera en que podamos lograrlo, ¿verdad? Entonces, por eso, distribuir el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno significa para nosotros distribuirnos nosotros mismos que nos entregamos, nosotros mismos entonces que nos organizamos. Ñande yara muy bama pe ñande pobe, ñande yara he ima ñande pengo, pere copama ya, pene apritu un pene ame, pene con asome la pella popona hanguaya las cosas, llame en bama pm. Y por lo tanto somos nosotros quienes tenemos que distribuir. Somos nosotros quienes tenemos que preocuparnos. Somos nosotros quienes tenemos que organizarnos, pero mirando las necesidades de cada uno. Mirar las necesidades de cada uno significa llegar a lo esencial y lo fundamental de cada persona. Mirar lo fundamental y esencial de cada nación, de cada pueblo, de cada comunidad. Para que todos podamos también, ¿verdad?, llegar a lo esencial de lo que el Señor nos está pidiendo. Así entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, ¿verdad?, que podamos ser también nosotros generosos con la vida y generosos también en acompañarnos para crecer juntos como comunidad. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.